33 kilómetros. Es el ancho del estrecho de Hormuz en su punto más estrecho. 33 kilómetros de agua entre Irán y Omán. Un corredor marítimo que probablemente nunca hayas visitado, quizás ni siquiera hayas pensado en él, quizás ni siquiera lo hayas localizado en un mapa. Y sin embargo, este corredor controla el destino económico de miles de millones de personas. El 20% de todo el petróleo consumido en el mundo pasa por allí. Cada día, 17 millones de barriles. Si este corredor se cierra, por un día, una semana o un mes, el precio de la energía a nivel mundial se disparará. La inflación se disparará. Las cadenas de suministro colapsarán. Las economías que dependen de la energía importada entrarán en una crisis aguda. Y ahora, por primera vez en la historia moderna, hay una razón real y concreta para que Irán considere cerrar este corredor. Porque Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, juntos, de forma coordinada, con fuerza militar real, e Irán está respondiendo. Este ya no es un simple conflicto regional, más que sigues en las noticias mientras tomas un café. Es un evento con un impacto directo en el precio del petróleo, el precio de la energía y el precio de todo lo que se produce y transporta en el planeta. Los mercados del Golfo ya han suspendido sus operaciones. El petróleo ya está subiendo. Los analistas ya hablan de $100 por barril y ese es el escenario moderado. En este vídeo lo entenderás todo. Lo que realmente sucedió más allá de los titulares. ¿Qué es el Estrecho de Hormuz y por qué es la palanca más poderosa de Irán? Lo que ya está sucediendo con el petróleo y los mercados, las cifras reales. ¿Qué países sufrirán más y por qué? Posibles escenarios, desde malos hasta catastróficos. ¿Cómo proteger los activos cuando el mundo entre en estado de shock? Si quieres entender lo que realmente está pasando, dale a me gusta y suscríbete al canal. Es gratis. No entender este momento te costará caro, literalmente. Vamos a empezar. Comencemos con los hechos, porque en tiempos como estos, la desinformación viaja más rápido que cualquier misil. Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar conjunto contra Irán. No fue una escaramuza, no fue un ciberataque, no fue un asesinato quirúrgico. Fue un golpe militar coordinado, con objetivos específicos, meses de planificación y fuerza real aplicada contra territorio iraní. Los objetivos incluían instalaciones del programa nuclear iraní, que se había acelerado drásticamente tras la retirada estadounidense del acuerdo Pike en 2018. Pero no solo eso. Sistemas de defensa aérea, infraestructura de mando y control, capacidades de misiles balísticos. La operación estaba diseñada para debilitar ampliamente las capacidades militares iraníes. ¿Por qué esto no tiene precedentes históricos? Porque en décadas de intensa tensión entre Occidente e Irán, con sanciones, asesinatos de científicos, ciberataques como Stuxnet, guerras por poderes en múltiples países, nunca ha habido un ataque militar abierto y directo de Estados Unidos contra territorio iraní. Esta línea había sido mantenida por presidentes demócratas y republicanos durante décadas, porque todos sabían lo que había al otro lado. Una escalada impredecible, el riesgo de una guerra regional a una escala que el mundo moderno nunca había visto y una amenaza al flujo de energía global. Esa línea fue cruzada, y cuando se cruzan los límites en geopolítica, rara vez se descruzan. Irán ya ha respondido con ataques con misiles y drones. La represalia inicial fue real, no simbólica. Y Teherán ha dejado claro que este no es el final de la respuesta, sino el comienzo. La pregunta que todo analista, todo trader, todo estratega se hace ahora mismo es sencilla y aterradora. ¿Hasta dónde llegará? Para entender por qué este conflicto es importante para cualquiera, en cualquier parte del mundo, es necesario comprender el Estrecho de Hormuz. Pongámoslo primero en perspectiva geográfica. El Estrecho de Hormuz es un corredor marítimo entre Irán, al norte, y Omán, al sur. En su punto más estrecho, tiene solo 33 kilómetros de ancho.
Las rutas navegables, suponiendo una profundidad adecuada para los superpetroleros, son aún más estrechas. Aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo pasan por este corredor diariamente. Esto equivale a cerca del 20% del petróleo consumido en el mundo. No es el petróleo de un solo país o región. Es el petróleo que alimenta a Europa, Japón, Corea del Sur, India y China. Las economías que sustentan la producción industrial del planeta. Toda la producción petrolera de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar que sale de la región pasa por este corredor. No existe una alternativa de escala equivalente. Existen oleoductos que evitan el estrecho, pero su capacidad es mucho menor que la que se transporta por mar. Ahora viene la parte crítica. Irán controla la costa norte del estrecho. Posee misiles, minas marinas, submarinos y lanchas rápidas de ataque posicionadas para amenazar este corredor. Y ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz en múltiples ocasiones a lo largo de décadas, pero nunca lo ha hecho, porque sabía que provocaría una destrucción total. Pero ahora el cálculo ha cambiado. Irán acaba de ser atacado militarmente por Estados Unidos e Israel. Parte de su infraestructura militar y nuclear ha resultado dañada. Los líderes iraníes deben demostrar a su población que el país puede tomar represalias que inflijan un daño real al enemigo. Cerrar el estrecho de Hormuz es la opción nuclear sin recurrir a las armas nucleares. Es la única palanca que tiene Irán para causar daños inmediatos y devastadores a las economías occidentales y a los aliados estadounidenses, sin lanzar un solo misil contra territorio estadounidense o europeo. El riesgo de que Teherán utilice esta influencia nunca ha sido mayor en la historia moderna. Los mercados no esperan. Mientras los diplomáticos intercambian declaraciones y los generales evalúan los daños, los operadores de todo el mundo ya están descontando el nuevo riesgo. La industria petrolera respondió de inmediato. Los contratos de futuros de petróleo, que son apuestas sobre el precio del barril en fechas futuras, subieron considerablemente tras la primera noticia del ataque. El mercado al contado, que refleja el precio de entrega inmediata, siguió la misma tendencia. El mecanismo es simple. Cuando existe riesgo de interrupción física del suministro de petróleo, los compradores que dependen de 1900 de él pagan más para garantizar el acceso. Cuanto mayor sea el riesgo de interrupción, mayor será la prima que estén dispuestos a pagar. ¿Y qué proyectan los analistas? Antes del ataque, el barril de crudo Brent, la referencia mundial, cotizaba entre 70 y 80 dólares. Con la tensión actual, y sin un bloqueo efectivo del estrecho, la presión ya lo empuja hacia el rango de 85 a 95 dólares. Pero los escenarios de escalada pintan un panorama muy diferente. Si las represalias iraníes incluyen ataques a mina de la infraestructura petrolera saudí o emirati, como ocurrió en 2019 cuando fueron atacadas las instalaciones de Aramco, los analistas proyectan rápidamente un rango de entre 100 y 110 dólares. Si el estrecho de Hormuz se ve comprometido, aunque sea parcialmente, incluso temporalmente, los modelos apuntan a 130, 150 o potencialmente más de 150 dólares por barril. Estas cifras no son ciencia ficción. En 2022, cuando la guerra en Ucrania perturbó los mercados energéticos, el petróleo alcanzó los 130 dólares. Y Ucrania no es un productor importante de petróleo. El impacto fue indirecto, a través de las sanciones impuestas a Rusia. Un bloqueo directo del estrecho de Hormuz supondría un shock de suministro mucho más severo. ¿Qué efectos tiene en el mundo el precio del petróleo a 100 o 150 dólares? Todo lo que se produce, transporta o calienta se encarece. Los fertilizantes, que dependen del gas natural, se encarecen, lo que afecta la producción de alimentos. El transporte marítimo, que mueve el 90% del comercio mundial, se encarece, trasladando los costos a todo lo que se compra. La inflación, que parecía estar bajo control, regresa con fuerza.
Los bancos centrales que estaban considerando recortar las tasas de interés deben reconsiderar su postura. El crecimiento económico mundial se está desacelerando. Se trata de un shock de oferta exógeno, externo a la política económica de cualquier país, que ningún banco central tiene las herramientas para resolver. No se puede bajar el precio del petróleo imprimiendo dinero ni subiendo los tipos de interés. El impacto en los mercados bursátiles no se limitó al sector energético. La reacción fue más amplia y más severa en algunos mercados que en otros. Los primeros en reaccionar fueron los mercados bursátiles del Golfo Pérsico. Kuwait ha suspendido la negociación en su bolsa de valores. No se trata de una medida rutinaria. Las suspensiones del mercado son mecanismos de emergencia que se utilizan cuando la volatilidad es tan extrema que los sistemas comerciales normales no pueden funcionar de forma ordenada o cuando existe el riesgo de ventas por pánico. Cuando Kuwait suspende su bolsa de valores, le está diciendo al mundo, el mercado ya no puede fijar el precio del riesgo racionalmente. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar sufrieron caídas significativas. Estas economías son, al mismo tiempo, las más dependientes del petróleo como fuente de ingresos y las más expuestas geográficamente a una posible escalada del conflicto. Aramco, la mayor petrolera del mundo, que cotiza en la bolsa saudí, ha visto fluctuar sus acciones con extrema volatilidad. Por un lado, el encarecimiento del petróleo beneficia sus ganancias. Por otro, ser un posible blanco de represalias iraníes crea un riesgo que el mercado aún no puede cuantificar. Los mercados bursátiles occidentales también reaccionaron. Wall Street, Londres, Frankfurt, todos sufrieron presiones a la baja. Se afianzó el patrón clásico de shock geopolítico, una salida de activos de riesgo y una afluencia hacia activos refugio. El VIX, el índice estadounidense de miedo al mercado, que mide la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500, se ha disparado. Cuando el VIX sube rápidamente, significa que los gestores de riesgos de todo el mundo están pagando un alto precio para protegerse de movimientos adversos. Es el mercado en conjunto lo que dice. No sabemos qué viene y tenemos miedo. Los sectores que subieron, las acciones de defensa. Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems han subido. Cuando estallan guerras, los gobiernos compran más armas. Así de simple. Las acciones de petróleo y gas, Exxon, Shell, BP, Total, también subieron, lo que refleja la prima del precio del petróleo. Los sectores que sufrieron. Aerolíneas, que consumen enormes cantidades de queroseno y ven cómo sus costos se disparan con el encarecimiento del petróleo. Industria manufacturera con alto consumo energético. Transporte marítimo y marítimo. Y cualquier sector con alta exposición a Oriente Medio. No todos los países son igualmente vulnerables a una crisis de suministro de petróleo de Oriente Medio. Algunos cuentan con reservas estratégicas, fuentes alternativas o una menor dependencia energética. Otros están completamente expuestos. Japón. Japón es uno de los países más vulnerables del planeta a las crisis energéticas provenientes de fuentes importadas. No posee reservas nacionales significativas de petróleo ni gas. Importa casi el 90% de su energía. Y una gran parte de estas importaciones proviene del Golfo Pérsico, a través del Estrecho de Hormuz. Si el estrecho se ve comprometido, Japón entrará en una crisis energética a una velocidad que pocas economías desarrolladas podrían afrontar. Las reservas estratégicas permitirían ganar tiempo, semanas, quizás algunos meses. Pero la industria japonesa, automotriz, electrónica, manufactura de precisión, se vería afectada de forma inmediata y grave. El costo de la energía para las empresas japonesas aumentaría. El costo de vida para los consumidores japoneses también. Y en una economía que ya lidia con la deflación y un crecimiento lento, una crisis energética podría ser especialmente devastadora.
Corea del Sur. La situación es similar a la de Japón, país altamente dependiente de las importaciones de energía y con un amplio sector industrial de alto consumo energético. Corea es uno de los mayores importadores mundiales de GNL, gas natural licuado, y una parte significativa proviene del Golfo. Industrias coreanas como la petroquímica, la siderúrgica y la manufactura pesada se verían directamente afectadas. Samsung, Hyundai y POSCO, empresas que representan una gran parte de la economía surcoreana, operarían con costos mucho más altos. India. India importa aproximadamente el 85% del petróleo que consume, y en los últimos años ha diversificado sus fuentes, comprando petróleo ruso con descuento tras las sanciones occidentales. Sin embargo, aún depende considerablemente del Golfo Pérsico. Un shock en el estrecho de Hormuz afectaría a la India de dos maneras simultáneas: precios más altos para el petróleo que compra y potencialmente una menor disponibilidad de fuentes alternativas, si otros compradores también compiten por las mismas reservas. Con una economía en rápido crecimiento y una industria que intenta convertirse en una alternativa a China, un shock energético en este momento sería especialmente perjudicial para las ambiciones industriales de la India. Porcelana. China es el mayor importador de petróleo del mundo, y una parte significativa proviene del Golfo. Sin embargo, China posee características únicas: enormes reservas estratégicas, una relación de compra privilegiada con los países del Golfo y la capacidad de absorber impactos de forma diferente a las economías puramente de mercado. Aún así, un bloqueo prolongado del estrecho afectaría gravemente a China. Y una China en crisis energética es una China con una menor demanda de materias primas globales, lo que afecta a los productores de materias primas de todo el mundo. Europa. Tras su dependencia del gas ruso y la crisis de 2022, Europa diversificó sus fuentes de energía a un ritmo impresionante. Sin embargo, aún depende del petróleo del Golfo para cubrir una parte significativa de sus necesidades. Una nueva crisis, en una economía europea ya frágil, podría desencadenar una recesión que se evitó por poco. Irán fue atacado. Ya respondió con misiles y drones. Pero la represalia de largo alcance que Teherán prometió va más allá de lo que ya hemos visto. ¿Cuáles son las opciones reales para una respuesta iraní? Opción 1. Activación completa de proxies. Irán opera lo que los analistas llaman el eje de la resistencia, una red de grupos armados repartidos por todo Medio Oriente que funcionan como extensiones de la política exterior iraní sin participación directa. Hezbollah, en el Líbano, posee decenas de miles de cohetes y misiles cada vez más precisos. Una activación a gran escala abre un segundo frente para Israel, con el potencial de atacar sistemáticamente ciudades israelíes por primera vez en décadas. Los hutíes en Yemen llevan meses atacando buques en el Mar Rojo. Una escalada podría incluir ataques a puertos, plataformas petrolíferas e infraestructura marítima saudí y emiratí. Grupos en Irak y Siria podrían atacar bases estadounidenses en la región, obligando a Estados Unidos a un compromiso militar más amplio que el planeado. Opción 2. Ataques directos a la infraestructura del Golfo. En 2019, las instalaciones de Aramco en Abqaiq fueron atacadas, atribuidas a Irán y sus aliados, y el 5% de la producción mundial de petróleo se suspendió temporalmente. El precio del petróleo se disparó un 15% en un solo día. Una repetición a mayor escala, con más objetivos, mayor precisión y mayores daños, podría eliminar volúmenes de producción mucho más significativos. No se trata del cierre del estrecho, sino del impacto en el precio del petróleo, que sería grave e inmediato. Opción 3. Amenaza al estrecho de Hormuz. No necesariamente un cierre total, que requeriría la destrucción total del ejército estadounidense, pero sí minas marinas, ataques a superpetroleros, interdicción de ciertas rutas
y la creación de zonas de peligro que incrementan drásticamente el costo del seguro de transporte marítimo. Incluso sin un cierre físico total, el impacto en los mercados sería devastador. Las aseguradoras marítimas ya han aumentado drásticamente las primas. Si el riesgo aumenta aún más, el costo del transporte de petróleo a través del Golfo podría volverse prohibitivo para los operadores más pequeños. Opción 4. Escalada nuclear simbólica. Si el programa nuclear iraní no fue destruido completamente por el ataque, y los ataques aéreos rara vez logran esto con instalaciones profundamente enterradas, Irán puede estar dando señales de que está acelerando su desarrollo hacia la capacidad de producir armas. Esto crea un dilema para Estados Unidos e Israel: atacar de nuevo arriesgándose a una mayor escalada, o aceptar un Irán que ahora está, sin duda alguna, más cerca de tener una bomba que antes del ataque. Hablemos de algo que puede ser menos obvio, pero es igualmente importante. Como un conflicto en Medio Oriente se traduce en precios más altos para los consumidores de todo el mundo. El mecanismo es una cadena, y cada eslabón transmite el impacto al siguiente. Primer enlace: petróleo más caro. Ya lo hemos visto antes. El impacto empieza aquí. Segundo eslabón: energía más cara para la industria. Las fábricas funcionan con energía. Cuando la energía se encarece, el coste de producción aumenta. Acero, plásticos, textiles, alimentos procesados, todo tiene un componente energético en su coste de producción. Tercer eslabón: transporte más caro. Barcos, camiones, aviones. Todo funciona con derivados del petróleo. Cuando sube el precio del petróleo, aumenta el coste de transportar cualquier cosa de un lugar a otro. Y como prácticamente todo lo que consumes ha sido transportado en algún punto de la cadena, ese coste se te traslada. Cuarto eslabón: fertilizantes y alimentos. Los fertilizantes nitrogenados se producen a partir del gas natural. Cuando el precio del gas sube, como ocurre invariablemente con el del petróleo, el coste de los fertilizantes se dispara. Menos fertilizantes, o más caros, significan cosechas más pequeñas o más caras. Alimentos más caros. Quinto eslabón: inflación de los servicios. Cuando la inflación de las materias primas se extiende por la economía, los trabajadores exigen aumentos salariales para mantener su poder adquisitivo. Las empresas de servicios, que dependen de la mano de obra, trasladan estos costos a sus precios. La inflación se generaliza. ¿Qué hacen los bancos centrales en este escenario? Este es el dilema que dominará el debate económico en los próximos meses. Los bancos centrales combaten la inflación subiendo los tipos de interés, pero unos tipos de interés más altos ralentizan la economía, y una economía ya sometida a fuertes tensiones por las crisis energéticas no necesita más obstáculos. Si suben los tipos de interés, desaceleración económica y posible recesión. Si no suben, la inflación se consolida y se pierde credibilidad. No hay una respuesta fácil, y la incertidumbre sobre las acciones de los bancos centrales añade más volatilidad a unos mercados que ya están en pánico. Ante todo, lo que sigue es educación financiera y análisis del contexto. No constituye asesoramiento de inversión. Cada situación es diferente. Consulte con profesionales cualificados para tomar decisiones financieras. Dicho esto, en tiempos de shock geopolítico y energético simultáneo, hay patrones de comportamiento que los inversores y analistas experimentados aplican consistentemente. No tomes decisiones en el calor del momento cuando estás en pánico. Los primeros días tras una crisis son los más volátiles y menos visibles. Quienes venden todo en el punto álgido del miedo suelen vender en el punto más bajo y se pierden la recuperación que finalmente llega. Comprender lo que está sucediendo es más valioso que reaccionar rápidamente a lo que parece estar sucediendo. Revise su exposición al riesgo energético.
Si tiene posiciones en sectores altamente dependientes de los costos energéticos, transporte, manufactura intensiva, petroquímica, comprenda el impacto que un precio del petróleo a 100, 120 o 150 las tendría en esas posiciones. No necesariamente para salir, sino para comprender qué es lo que realmente tiene en sus manos. Oro y activos reales como protección. En crisis geopolíticas de magnitud real, el oro históricamente se mantiene y a menudo aumenta su valor. No para enriquecerse, sino para evitar ser destruido por la inflación o la devaluación monetaria que acompañan a las crisis energéticas. Las acciones de energía y defensa como cobertura natural. El aumento de los precios del petróleo beneficia a los productores. La prolongación del conflicto beneficia a los fabricantes de defensa. Estas no son apuestas especulativas, sino coberturas naturales contra el riesgo ya presente en la cartera de cualquier persona expuesta a la economía global. Bonos indexados a la inflación. Si se materializa el escenario de inflación impulsada por shocks energéticos, los bonos protegidos contra la inflación preservan el poder adquisitivo mejor que los bonos nominales. En un entorno donde la inflación puede verse presionada por factores exógenos ajenos al control del Banco Central, esta protección es claramente valiosa. La liquidez como opción estratégica. En tiempos de máxima incertidumbre, es valioso poder reaccionar cuando la situación se calma. Las crisis generan activos valiosos que se vuelven temporalmente baratos. Quienes tienen liquidez pueden aprovechar estas oportunidades. Quienes invierten plenamente en activos ilíquidos no pueden. Y sobre todo, información de calidad. En tiempos de crisis, la cantidad de información se dispara, mientras que la calidad se desploma. Saber filtrar lo que importa, comprender el verdadero mecanismo detrás de los acontecimientos, es la ventaja más sostenible que existe. Esto es lo que este canal intenta ofrecer. Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Irán está respondiendo y ha prometido represalias de gran alcance que aún no se han materializado por completo. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, se encuentra bajo una amenaza real por primera vez en la historia moderna. No solo retórica, una amenaza operativa concreta. Los precios del petróleo ya han subido. Las proyecciones de $100 por barril o más son escenarios viables, no hipotéticos. Las bolsas del Golfo han suspendido sus operaciones. Los mercados globales han entrado en un modo de aversión al riesgo. India, Japón, Corea del Sur y Europa, economías que dependen en gran medida de la energía importada, se encuentran en la primera línea de vulnerabilidad. Los costos industriales aumentarán. La inflación se verá presionada y los bancos centrales tendrán que sortear un dilema sin una solución sencilla. Lo que ocurra en las próximas horas y días, la respuesta iraní, la reacción estadounidense, la posición de los países del Golfo, determinará si se trata de un shock agudo que se resuelve por sí solo o del comienzo de una disrupción estructural en el mercado energético mundial. No hay certeza. Quien diga saber cómo termina esto está especulando. Lo que sí sé es que comprender el mecanismo, saber por qué es importante el estrecho, por qué el petróleo se mueve como lo hace, por qué los mercados bursátiles reaccionan de esta manera, te coloca en una posición infinitamente mejor que simplemente mirar los titulares sin contexto. ¿Has visto hasta aquí? ¿Estás prestando atención cuando importa? Si este video te aclaró las cosas en un momento de confusión, dale a me gusta. Este simple gesto permite que este contenido llegue a más personas. Y si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el mundo en tiempo real, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este conflicto seguirá desarrollándose y estaré aquí analizando cada movimiento. 33 kilómetros de agua. El mundo entero espera a ver qué pasa allí.
Prestar atención.